Hoy vamos a hablar de un tema que se vincula con los momentos que muchas veces la coyuntura nos arrastra a que no podamos reflexionar, a que no podamos gestionar dentro de estas luces y sombras, no podamos gestionar la posibilidad de ver, como dijo en una oportunidad el cardenal Zamoré cuando vino a la Argentina por aquel diferendo austral que teníamos con la República Hermana de Chile, a decir que veía una luz al final del camino. Hoy vamos a tratar de ver dentro de estas situaciones que estamos viviendo los argentinos en un tiempo de soberanía. ¿Hay algún ruido? Pues se escucha perfecto. ¿Se escucha bien? Yo te escucho perfecto. Lo que sí podemos hacer es invitar a todo el que va ingresando como panelista a que mutee su micrófono. Perfecto. Bueno, digo de que los argentinos que estamos viviendo un zozobra de angustia, de pesimismo, realmente a veces nos cuesta mucho ver esa luz a la que se refería el cardenal Zamoré en algún momento al final del camino. Hay muchos de nuestros compatriotas que no vislumbran ningún horizonte en nuestro país y barajan la perspectiva incluso de irse a labrar un destino en otras latitudes. Eso quizás se profundiza más en los jóvenes, eso crece paso a paso, agigantándose esa idea de dejar la tierra nuestra. Es poco lo que muchas veces los mayores podemos hacer para convencer a nuestros hijos y nietos de esperar un futuro mejor. Quienes nacimos a mediados del siglo XX, vivimos la persistente decadencia en la Argentina. Todavía perduran en nosotros, en nuestras retinas, aunque sean negados por los hechos, los ecos de una nación próspera, progresista, cuyo pilar fundamental se basaba en una clase media bien educada, en lo que plasmó tan inteligentemente ese escritor Florencio Sánchez, en aquella obra genial que era Ya mi hijo el doctor, o sea, la que hablaba de una movilidad social ascendente. Estamos hoy frente a una nueva experiencia populista, una más en 70 años que arrancan allá por los años 40 en la Argentina, y esta nueva experiencia populista parece un masazo definitivo a cualquier aspiración que podamos tener de retornar al camino, al sendero del desarrollo. Vemos un gobierno que carece absolutamente de rumbo, lo demostró con el tema de la administración de una cuarentena que era la única solución que encontraba hasta que, bueno, apareciera la vacuna mágica, incluso con un presidente que nos engañó, un ministro de salud que nos mintió, que nos hablaban de que tomando bebidas calientes el virus no nos atacaba, que denostábamos a todo el mundo, a nuestros hermanos uruguayos, a nuestros hermanos chilenos, a brasileños, que nos comparaban con países escandinavos, y la realidad nos dio un porrazo. Y el gobierno de científicos se transformó en un gobierno de inútiles, incapaces y fracasados. El único plan que tenían era que todo se pudiera solucionar esperando la vacuna milagrosa. Y hoy vemos que también la vacuna milagrosa tampoco sirve, porque no hay nada que compruebe la evidencia científica, el virus no va a seguir avanzando. Y frente a esto, la economía se derrumbó, se hizo pedazos, la pobreza y la marginalidad treparon a niveles realmente increíbles. El gobierno, en lugar de poner sus energías e inteligencia en solucionar esos problemas, que es lo único que le preocupaba, avanzar en una estrategia de impunidad que hoy vemos en las calles, hasta un sacerdote dando una misa para que corruptos sean eximidos de cumplir sus penas. Se está hablando de indultos, se está hablando de atropellos. Frente a ese marco de impunidad, de colonización de la justicia, es donde nosotros nos tenemos que mover. Y vemos que día a día es como que la luz es al final del camino, parecería que languideciera. Y entonces nos ponemos a pensar qué nos pasó. Y cuando nos ponemos a pensar qué nos pasó, decimos, vivimos en tiempos difíciles, pero la batalla que debemos dar es justamente la batalla cultural, porque nuestros hijos y nietos reciben en buena medida contenidos que no se ajustan a la verdad histórica. El relato falaz se ha impuesto sobre la verdad. La palabra se encuentra absolutamente devaluada. Tenemos situaciones realmente incómodas
situaciones que estamos pasando terribles en la Argentina, porque no le tenemos confianza a nuestros gobernantes, aquellos que fueron elegidos por el voto. Vemos que su palabra es simplemente un arma para con esa palabra devaluada, como siempre lo hizo el kirchnerismo, la transforma en un arma de la lucha política, cuyo significado solo se mide con relación a la utilidad momentánea que esa palabra, ese verbo, les puede dar, y lo transforma en un recurso inmoral. El kirchnerismo no es mayoritario en la sociedad, pero parece serlo en los ámbitos académicos, culturales, científicos y artísticos, aunque les parezca mentira. Ganaron la batalla cultural, impusieron un relato. A mí no me asombra para nada tanto que esto ocurra en el plano artístico, porque sabemos que al fin y al cabo los artistas viven de ficciones, pero sí me preocupa en el ámbito científico, que debería ser realmente el bastión de la verdad, el gran enemigo del kirchnerismo. Sin embargo, no es así, y sin embargo vemos que día a día avanzan hasta sobre verdades científicas, tratando de conculcar lo que debería ser algo sagrado, como es la palabra. La palabra en otras partes, en otras latitudes del mundo, es algo que evidentemente significa un compromiso, hay que honrarla. ¿Y cuáles son los males argentinos? Quiero sintetizar, porque nuestro orador seguramente va a poder reflexionar con más enjundia estos temas. Los dramas argentinos son, el primero y más grave de todos, es la anomia. La anomia no es la falta de leyes, es la poca vocación que tiene la gente de cumplir las normas. La anomia es la ley del tramposo. La anomia es la corrupción. La anomia es cuando la ley no es una vara rígida que sirve para todos iguales, sino una valla que se puede saltar cuando yo llego a tener determinados niveles de impunidad. La ley no es para todos igual. Tenemos un plexo normativo de base que tendría que ser nuestro catecismo, que es la Constitución Nacional. Sin embargo, estamos viendo cómo la podemos, con atajos, con mendacidad, cómo podemos sortearla. Y esta anomia nos lleva a que nosotros veamos comportamientos de corrupción como absolutamente normales. Caramba, hace muy pocos días veneramos a un gran jugador de fútbol que se fue de este mundo, quizás el mejor de su época, que era Diego Armando Maradona. Sin embargo, y me hago cargo de lo que digo, Maradona no era justamente el ejemplo de alguien que podemos decir que era el arquetipo de la persona que cumplía las normas. ¿Saben por qué? Porque este pueblo, en muchos casos, venera la trampa. Fíjense que hasta alguna canción inmortaliza el gol con el que llegamos a la final de la Copa del Mundo, que fue hecho con la mano. Y a nosotros nos avergüenza decirlo. Es más, para burlarnos de los ingleses, decimos que el gol fue hecho con la mano y que esa fue la mano de Dios. Fíjense ustedes que con tal de ganar una Copa del Mundo, no trepidamos en hacer trampas. Y la contracara de esto es que simultáneamente, unos meses después, el equipo nacional de hockey femenino, por favor muteen los micrófonos, el equipo nacional de hockey femenino, las Leonas, ganaba una final con un gol viciado de nulidad, y la capitana del equipo fue y se lo dijo al referí, que el gol era viciado de nulidad, y la Argentina perdió esa final. ¿Qué es más honroso, ganar una final con una trampa, o salir segundo, pero haber ganado el campeonato del fair play y de la ética? Claro, para la mentalidad del tramposo, el segundo es el primero de los perdedores, pero para la mentalidad de lo que nosotros tendríamos que ser como nación, el segundo, que no ganó con la trampa, tendría que haber sido el primero, el campeón realmente moral. Pero nosotros esto lo hemos incorporado. Y lo hemos incorporado tanto que nos echamos la culpa entre nosotros, cuando no nos damos cuenta que cada uno de nosotros esté libre de pecado el que tira la primera piedra, dice el Evangelio, ¿no es cierto? ¿Cuántas piedras se nos caerán en el momento en que nos demos cuenta que ninguno está libre de pecado? Es muy fácil culpar a la clase política, es muy fácil decir los políticos y los políticos y los políticos y los políticos, pero los políticos no vienen de Laponia ni de Escandinavia, ni son vienen de otro planeta. Los políticos nacen en esta sociedad, la misma sociedad que generó que 31 empresarios fueran corruptos y lo reconocieran en los tribunales con la ley del arrepentido.
porque para que hubiera un funcionario venal tuvo que haber habido alguien del sector privado que lo quería coimear. Y no me vengan con la excusa de decirme, y si no coimeaba, no podía seguir desarrollando mi empresa. Esa es la mentira. Esa es la mentira que justamente viene como consecuencia del tema de la anomia. Creo que este es uno de los males argentinos más importantes que tenemos y quizás siempre nos hemos creído con ese garbo que a veces nos gusta decir que somos los mejores del mundo, con desprecio a otras latitudes. Durante años se miraba con desprecio a los chilenos, a los uruguayos, a los paraguayos. Fíjense dónde están ellos ahora y dónde estamos nosotros. Fíjense, la Argentina es el único país donde la experiencia no se produce jamás en enseñanza. La experiencia es, bueno, un accidente. No, pero ya vamos a salir porque tenemos un país rico, y cada vez nos estamos degradando más como sociedad por estos comportamientos que para mí me parece que el esencial de todos es el incumplimiento de las normas, porque eso genera desconfianza y esmerila el tejido social y desgarra a una sociedad. Por eso cuando uno critica tiene que pensar, ¿y yo qué he hecho? Y cuando uno se pone a pensar que porque ustedes hasta cuando el chico va al colegio y se copia, hasta hay padres que lo consideran como una viveza. Yo creo que la única vez que me copié, la lección que me dio mi padre, que no fue justamente con palabras dulces, me enseñó a que era un tramposo y que era preferible sacarme un 4 con mérito propio que un 10 trampeando. Y eso lo tuve como dogma en toda mi vida. Y no quiero con esto rasgarme las vestiduras, sino simplemente decirles que a veces es preferible perder que ganar con malas artes. Esa devoción que he tenido siempre por la literatura española me lleva a decir que en el año 1926-27 visita por primera vez a Jacinto Benavente, no lo escuchamos. Cuando Jacinto Benavente, y quiero ser disruptivo en esta charla, porque es necesario que lo seamos. A lo mejor a alguien no le gustó, como no le gustó lo de Maradona, no le va a gustar lo que voy a decir ahora. Pero creo que es el momento que tenemos que sincerarnos con nosotros mismos, si no jamás vamos a salir de este presente de decadencia. ¿O no lo entendemos así? Jacinto Benavente vino a la Argentina, el famoso, habrán leído ustedes seguramente una de las obras más lindas que escribió él, que eran Los Internados. Y le preguntaron cómo definiría el argentino. Dijo, no lo voy a decir porque si no me tengo que ir del país ya. Cuando estaba subiendo la planchuela para volverse en barco, en aquella época obviamente no había vuelos directos a España, dijo, ahora les voy a decir, pero se lo voy a decir con una adivinanza, en la palabra argentino está la esencia de lo que yo pienso que es un argentino. ¿Saben cuál es dentro de la palabra argentino lo que entra, si ustedes cambian las letras? Ignorante. Esa es la visión que tenían en la época de oro de la Argentina algunas personas. Y recuerdo también a Ortega y Gasset, y cuando recuerdo a Ortega y Gasset no me puedo olvidar que Ortega y Gasset también nos dio otro ejemplo. Y no nos gusta, porque no nos gusta que nos digan la verdad. A nosotros nos gusta que nos digan somos los mejores del mundo, somos los más vivos, somos los más pícaros, somos los que podemos arreglar con 2 cablecitos un motor de la turbina de un avión. Ortega y Gasset nos dijo en una obra, argentinos a las cosas, Déjense de cuestiones previas personales, de suspicacias, de narcisismos. No presumen ustedes el brinco, lo voy a leer porque no presumen ustedes el brinco magnífico que dará este país el día que sus hombres se resuelvan de una vez bravamente a abrirse el pecho a las cosas, a ocuparse y preocuparse de ellas directamente y sin más, en vez de vivir a la defensiva. Justamente nosotros defensiva permanentemente. Yo sé que los tiempos son complicados, son difíciles. Yo esto lo digo a lo mejor con la visión que tengo de quien pasó ya la barrera de los 70 años, puedo mirar la vida de otra manera, que la vino más en la expectativa de mis hijos y de mis nietos que mi persona misma, porque pienso que hay momentos
en la vida de las personas en que hay que jugarse. Hoy cumpleaños, aparte de un hijo mío, cumpleaños a quien yo admiro, una persona que yo admiro muchísimo, que es el filósofo argentino viviente más importante, que se llama Santiago Kovadlov, el cual siempre resalto su compromiso cívico, y siempre podría ser, digo yo, el personaje de una copla que le gusta citar a su tan admirado Jorge Luis Borges. Jorge Luis Borges tenía una copla que decía: yo soy del barrio del Alto, donde relumbra el acero, lo que digo con el pico, lo sostengo con el cuero. Y esto es lo que tenemos que hacer nosotros, lo que dice Santiago Kovadlov: no quedarnos en el pico, sino ponerles el cuero, salir a la arena pública a expresar sin embargues, sin ambages ni ningún tipo de cortapisas, el compromiso que tenemos con los valores fundamentales de la República. Y yo quiero terminar estas palabras diciendo, ya que lo hemos citado a Borges, Borges decía en La noche cíclica: lo supieron los arduos alumnos de Pitágoras, los astros, como los hombres, retornan cíclicamente. Y el kirchnerismo retornó, pero no para ser mejor, sino para ser peor, para arrasar con la República. Pero, sin embargo, hay algo que me alienta la esperanza, que es algunos dirigentes o diputados que estamos poniendo el cuero. Yo tengo 7 denuncias penales contra la República. Obviamente se imaginan que no son gratis, hay amenazas por todos lados. Y hoy estoy iniciando unas nuevas acciones judiciales porque no me quiero quedar simplemente en criticar, de que presentar como hemos hecho también, oponernos con presentaciones que sabemos que no van a correr buena suerte con la acción de tal o cual magistrado, sino de que estamos iniciando un juicio político contra el presidente y la vice de la República. Porque queremos vivir en una república, queremos que exista la independencia judicial, queremos la libertad. Y vuelvo a Santiago Kovadlov porque me enseñó algo hace muy pocos días, que me dijo cuando Raúl Alfonsín el 30 de octubre había ganado las elecciones y después asumió el 10 de diciembre del 83, le preguntó a los pensadores que estaban ahí, había filósofos y entre ellos estaba Borges, y escritores, y le preguntó, les dijo, ¿qué es lo que la Argentina necesitaba? Y Borges le dijo: señor presidente, tenemos el deber de la esperanza. Hoy yo los convoco a todos ustedes a que tengamos el deber de la esperanza, que no bajemos los brazos. Las manifestaciones populares que un grupo de mujeres y de hombres, entre los cuales hay muchísimos en este espacio, en esta reflexión, nos marcan el camino. Es un movimiento espontáneo de gente que no quiere resignarse a la frustración, que no quiere vivir más en la perpetua decadencia y que tiene a la esperanza no solamente como una utopía, sino como un objetivo. Muchísimas gracias y vamos a darle la palabra al invitado de hoy, que lo quiero presentar. Es Ray Dalton. La verdad que no voy a decir todos los cargos que tiene, o todos los títulos, mejor dicho, que tiene, porque es doctor en psicología de la Universidad de Palermo, ha sido sacerdote, egresado de la Universidad Pontificia de St. Patrick en Irlanda y de la Universidad Pontificia Gregoriana de Roma, es counselor, master coach y consultor filosófico, bueno, y tiene una cantidad de títulos que el currículum de él parece lo que antes era una guía telefónica. Hoy ya los jóvenes, cuando uno habla de guía telefónica, no tienen idea, pero sin más, esperamos ansioso tu palabra, querido Ray. Bueno. Después de semejante introducción, Jorge, si no digo algo interesante, estoy, como se dice acá localmente, estoy en el horno. Pero gracias por tus palabras tan generosas. Doctorando en psicología, todavía no llegué, pero estoy ahí nomás. Suelo decir que estudié filosofía, teología y psicología. Entonces perdí la razón, la fe y la cordura en este orden.
y este me pone posiblemente en condiciones de acompañar en espacios de cambio. ¿En qué tiempos vivimos? Nunca hemos tenido tanto acceso a tecnología de intercambio de información. Y quizás en ningún momento hemos vivido tantos desafíos en relación a una comunicación más creativa y más efectiva. Parece que la información tiene un carácter torrencial y estamos entrando en una etapa más complicada aún, que es de cada vez más frustración y hasta desconfianza relacionado con los mismos medios de comunicación. Y tenemos frases como posverdad que a mí me inquietan profundamente, donde nos cuesta generar y nutrir esta realidad tan necesaria, tan poderosa y tan difícil, que es la confianza. Y confianza no solamente en una metodología, sino confianza en lo que son los vínculos. Pero parece, si miramos a nuestra propia historia, escuchamos a grandes pensadores como Hegel, que nos llaman la atención a que lo que aprendemos de la historia humana es que no aprendemos de la historia humana y parece que corremos el riesgo constante de cometer errores, si no son los mismos, son muy parecidos. Pero los mismos pensadores a lo largo del tiempo, transculturalmente y recurrentemente, aunque han sido numéricamente chicos, siguen siendo para nosotros un patrimonio muy grande. Y en el temario de hoy, donde usamos palabras como luces y sombras, quizás lo que hay es el reconocimiento de un desafío que ha existido desde tiempo inmemorial. Porque aunque los medios de comunicación se han multiplicado, aunque las dificultades parecen aumentarse, quizás lo que se va repitiendo es el mismo desafío. Cómo gestionar luz y cómo gestionar sombra. Y cómo empezar a abordar estas realidades humanas de una manera honesta y audaz. Para mí eso es un tremendo desafío, porque para parafrasear las palabras de un gran autor llamado Alexander Solzhenitsyn, decía que la línea entre el bien y el mal es una línea muy difícil de taclear, porque pasa justo por el medio del corazón humano. Entonces, si yo vengo para compartir algo hoy, más allá de mi acento raro, que creo que no lo pierdo ni con diálisis, es que creo que yo llegué a la Argentina en el año 92. Yo vivo diariamente agradecido a la Argentina por todo lo que he recibido. Porque con esta apertura creo a lo que es el inmigrante, que está parte de su alma, su ethos, me dio bienvenida, sonrisas, risas, ¿no? Un lugar, un hogar, un proyecto y la posibilidad de vivir una vida en familia y vivir un proyecto de acompañar a personas en procesos de cambio. Y por esto lo que tengo es profundo agradecimiento.
esta altura creo he vivido distintos ciclos, ya que 92 ya son unos cuantos días atrás. Cuando intento explicar ciertos momentos y movimientos, mi familia o amigos en Irlanda no tienen el diccionario para entenderme. Yo hablo de corralito y no lo entienden, no le entra. Lo explico de, no sé, 100,000 maneras. Igual me terminan diciendo, pero no, yo digo, bueno, está bien, está todo tranquilo. No sé, resiste traducción. Pero si hay una palabra que para mí es clave en entender el alma del argentino, a mi juicio, es la palabra resiliencia, que como pueblo tiene una profundidad que es admirable. No, como un irlandés que vengo de como generaciones de dificultad, y hay más irlandeses dispersos por el mundo que hay en Irlanda. Si todos volvemos a Irlanda, no hay lugar. Vamos a empezar a caer de las montañas y los precipicios y todo. No hay ni un metro cuadrado para cada uno. Pero llevamos quizás en algún lugar, en el inconsciente profundo, una conexión con lo que es sobrellevar gran dificultad. Y una tremenda capacidad para crear esperanza aún en los momentos más ásperos. Y hay una conexión para mí entre lo que yo llamo esperanza inteligente y intentar gestionar luz y sombra, luces y sombras. ¿Cómo es nuestro desafío? Creo que el núcleo tiene que ver con confiar en la resiliencia humana y empezar a mirar a estos años tan difíciles como un camino hacia una versión más valiosa de cada uno de nosotros. Y de estar consciente de una tendencia a entrar por un camino u otro en ciertos caminos que nos pueden llevar hasta desesperar, a desconfiar, porque parece que el esfuerzo no está premiado, la integridad no está valorada. La luz viene una y otra vez como bajo todo tipo de, llamarlo, asalto, presión. Y en estos tipos de contexto, ¿cómo saber gestionar luz y gestionar sombra? Yo no pretendo dar respuestas. Quizás, como mucho, puedo ofrecer algunas invitaciones a pensar y a reflexionar y intercambiar reflexiones y preguntas. Lo que más quiero intentar ser quizás es disruptivo. Y si alguna pregunta o disparador quizás te deja un poco incómodo, bueno, no voy a decir que lo lamento, quizás no viene mal terminar con un poquitito de incomodidad. Yo tenía una tía que tendría que haber sido coach, porque sabía usar preguntas para, no sé, desnudar a todo el barrio, pero era de terror, no era muy querida. Pero nadie podía negar la capacidad indagatoria que tiene. ¿Cómo entonces entender luz, luces y sombra? Fíjate, a un nivel, luz aparece según nuestra capacidad para captarla desde la vista. Y obviamente tiene un significado en distintos niveles. Pero luz, y invito a Vero quizás a apagar el micrófono por las dudas. Gracias.
Luz tiene a un nivel físico un existir que puede aparecer en tu vida sin tu capacidad de registrar. Entonces, lo que es luz para una persona no es automáticamente luz para otra, porque de alguna manera tiene otra forma de observar. Y lo que es sombra para una persona no es sombra para otra. Este está entre lo más difíciles de aceptar, pero es parte de nuestra realidad como seres humanos, es la capacidad de transformar todo tipo de posibilidad en una historia. Entonces está en nuestro poder crear cirugía tan compleja que haya trasplante de órgano y a la vez inventar maquinaria de muerte que es absolutamente terrorífico. Está en nuestra capacidad eliminar una enfermedad que mató a millones y millones, literalmente de superficie de la Tierra, como smallpox, se decía. Que mataba a cientos de millones de seres humanos, pero con coordinación se pudo eliminar, por lo menos por ahora. Entonces, ¿qué hay en el ser humano? Un trasfondo de posibilidad y sobre esta posibilidad la capacidad de crear, que nos puede llevar a distintos destinos. Está sin audio, Rey. Está sin audio, claro. Nosotros nos interponemos. Sombra y luz parece ser dos lados de la misma moneda. Y antes de ofrecer algunos disparadores, quiero hacer referencia a un autor y investigador, un psicólogo muy famoso, pero un antropólogo a la vez de psicólogo. Y se llamaba Carl Jung. Y Horacio, hay que apagar micrófono por las dudas. Sí. Carl Jung, hablando de lo que es luz y sombra, cuenta de un sueño que tuvo, de estar en una tormenta y darse cuenta que entre sus manos tenía como una vela, una luz. Y detrás de él, una sombra que le generaba muchísimo temor. Dándose cuenta de que había alguna conexión entre la luz que tenía en las manos y la sombra que le generaba tanto terror. Entonces estaba frente a distintas opciones. Apagar la luz y terminar en la más profunda oscuridad, o aceptar que la luz venía con sombra y de alguna manera intentar usar la luz que tenía para explorar las sombras que también llevaba alrededor y dentro de él. Entonces, ¿cuál es la primera invitación? Luz y sombra existe en mí, en vos, en nosotros, en el entorno. Porque es parte de la posibilidad humana y es parte de la versión actual de cada uno de nosotros. Y no vamos a poner automáticamente la connotación de bondad y maldad con estas palabras. Tratamos de verlas como lo que podemos ver con cierta claridad, lo que queda a la luz con claridad
y lo que todavía queda en la sombra, o porque todavía no lo hemos descubierto, o porque nos cuesta aceptar que está. Lo que puede haber sido reprimido en el entorno, lo que culturalmente no está nutrido. Entonces, nos lleva a cierto tipo de planteo, que luz y sombra, a un nivel, aparecen en una forma misteriosa, que la misma naturaleza se demuestra a la vez como con mucha belleza, y con el terremoto, la tormenta, demuestra un lado que para nosotros es sombra, porque sufrimos esta dualidad. Entonces, luz y sombra también como conexión con la libertad, que como seres humanos, ¿no?, nos descubrimos libres y frente a posibilidades. Elegimos y generamos camino. Y por la marcha descubrimos que queriendo o no queriendo, resultados que son complejos. Algunos nos alegran y otros no tanto. Sombra, entonces, puede ser a la vez una especie de indicador o símbolo de lo no muy noble, amoroso, de lo destructivo, de estas posibilidades realmente contrapuestas a lo noble, que a veces ponemos en categorías como pecados capitales o como el listado largo de las maneras en que lastimamos a nosotros mismos, a los demás y al entorno. En la misma manera que un camino de carácter luminoso aparece desde tiempo inmemorial en los escritos de un Aristóteles o un Confucio o un Buda transculturalmente, como la posibilidad de vivir caminos nobles y elevados, donde la templanza, la justicia, la prudencia, la generosidad y la solidaridad también son posibilidades humanas. Entonces, en este tiempo donde nos encontramos frente a todo tipo de obstáculo, contraposición, creencia que no compartimos y proceder que nos parece muy lejos de lo noble, ¿cuáles son los desafíos? ¿Qué es construir esperanza inteligente? ¿Qué es gestionar en nosotros y como vínculos entre nosotros iniciativas que pretenden acrecentar la luz y taclear la sombra? Yo sugiero que tienen tres facetas para tener presente. Uno es, ¿cuál es mi plan para gestionar estos asuntos en mí? Yo personalmente escucho ciertos discursos de índole político o ciertos proyectos que para mí van a debilitar la fábrica de la sociedad en todo nivel, y experimento una mezcla de emociones. Me encuentro frustrado, adolorido, triste, angustiado y a veces con suficiente enojo como para abrir una empresa de demoliciones. ¿Cómo gestiono esto? Pero no voy a entrar en una dualidad facilista.
Porque yo me pregunto, ¿cuál es la luz de mi angustia? ¿Cuál es la luz de mi tristeza y de mi enojo? Y la luz de mi angustia es, ¿no?, mi deseo para un mundo mejor. Y de mi tristeza, que sé lo que me duele y qué dice de mí y de mis valores. Y la luz de mi enojo es que puede ser combustible para la perseverancia. Como la sombra de mi tristeza es que me puede llevar al desánimo y la angustia a la desesperanza. Y el enojo a una agresividad que después voy a lamentar. ¿Y cómo gestiono luz en los vínculos? ¿Qué hago con las personas con quienes estoy en profundo desacuerdo? ¿Cuál es mi desafío? ¿Cómo puedo intentar ser luz en esta situación? ¿Cómo puedo intentar enseñar el diálogo dialogando? Muy difícil, especialmente con alguien que no solamente no me quiere escuchar, sino que directamente me trata como enemigo. Es esperanza inteligente, no ingenua. ¿Y cómo intentar ser luz en una sociedad donde la necesidad de mis hermanos y hermanas va aumentando? Son desafíos a vivir diariamente. Yo desde el mundo del coaching, para mí lo que más he intentado aprender y comunicar es que necesitamos visión para avanzar. Coaching no tiene monopolio de esto, pero es su piedra angular. ¿Cómo gestionar luz y sombra entonces? Haciéndome cargo, haciéndome responsable de mi respuesta. Nadie es responsable por mi respuesta sino yo. Esta es la clave. Este para mí es parte del anclaje. Es esta ética de la responsabilidad y convocar. ¿Cómo gestionar en este tiempo? Abriendo conversaciones para buscar visión compartida desde mis valores con la cantidad más grande de personas posible. Comunicar, escuchar. Y puede ser que una de estas personas vive en medio del campo o en medio de la ciudad, lejos físicamente, pero quizás cerca existencialmente y en el mundo de los valores. La mejor manera de que yo sé de gestionar simultáneamente luz y sombra es intentar hacer crecer o acrecentar a la luz. Y este es empezar a vivir cada vez más conversaciones que convocan, que nutren, que generan una red de personas capaces de vivir dos momentos. Soñar con un mundo más noble, más justo, donde el esfuerzo noble vuelve a ser motor de la cultura. Y a vivir todas las conversaciones posibles para que este pase. También es resistir la inclinación a acrecentar lo que no es saludablemente o luminosamente creativo. Yo entro a defender, a debatir y a ponerme con coraje y firmeza
por el lado de los valores en que yo creo. Pero resisto toda inclinación a cierto tipo de discurso que a mi juicio puede solamente acrecentar a la sombra. Yo no transo con lo que son los valores, pero sí tengo mucho cuidado en resistir conversaciones que sé de antemano nos llevan a algo un poco más luminoso. Yo creo que nuestro desafío es de carácter espiritual, en el sentido de que es de búsqueda de nutrirnos de lo más noble y de vivirlo con audacia, de enrolar desde el ejemplo. Yo observé en Irlanda, y especialmente en Irlanda del Norte, cómo salieron de una tremenda grieta que traspasaba el pueblo y que llevó a que la muerte o una herida seriamente, una persona seriamente herida, formaba parte casi de toda familia hacia otro tipo de camino. Y la clave fue que personas con fe en ciertos valores compartidos de todo camino podían conectarse y generar un movimiento hacia algo superior. Entonces tenemos distintos desafíos. Uno es intrapersonal y otro es interpersonal. ¿Cómo convocar a una conversación que realmente inspira y que demuestra un camino donde se intenta, con respeto, insistencia, coraje, compartir y vivir una visión de una Argentina más equilibrada, más saludable, más movilizado por valores elevados, yendo por un camino de atracción y frente a relatos y discursos que tienen más posibilidad de mantenernos lejos de los que en otro contexto podrían ser interesantes compañeros de camino. Lo que dije es que quería compartir disparadores. ¿Cuál es el camino? Para mí es tener suficiente coraje para taclear mi sombra personal, hacerme cargo. Es como el famoso relato que alguien se queja de su vecina. Mira, la vecina es una roñosa, ni sabe lavar la ropa, cuelga toda la ropa sucia. Y el hijo dice, mira, son las ventanas, ¿eh? Tenemos que empezar a limpiar las ventanas. Entonces, es esta capacidad nuestra para trabajar con nosotros mismos y no proyectar innecesaria y excesivamente hacia afuera. ¿Qué sería mejorar escucha? Yo he llegado a tocar muchos timbres a lo largo de la vida. Y yo buscaba encontrarme con alguien. Sabía que a veces iba a encontrarme con alguien que no me iba a tratar como persona. Pero sí que está bien, es donde arranco. Y el desacuerdo era esperable, pero dentro de todo una conexión fue posible. Y ahí arrancamos.
mejoramos nuestra escucha, aprendemos a hablar con mucha claridad y de manera muy directa, pero a la vez buscando ser sensibles y positivos. Y asumimos los desafíos relacionados con crear y vivir esperanza inteligente. La vida me ha regalado, además de una esposa espectacular, 2 hijas hermosas que por suerte parecen a su madre. Y la esperanza para mí es de mayor trascendencia, porque nos sentamos alrededor de la mesa y es una necesidad que tenemos como familia, nuclear, extendida en el barrio, en la ciudad, en el campo y por todo el país. Conectarnos para conversar y crear una esperanza para nosotros, nuestras familias y para los millones que nunca llegaremos a conocer. Pero en el fluir de la historia depende de nosotros. Dije que iba a compartir disparadores. Espero que de alguna manera he logrado esto. Y agradezco a la escucha de cada uno. Y si estás ahí pensando, diciendo, no sé si este tipo me dijo algo o no, bueno, pido sinceras disculpas por haber, como se dice acá, robado 1 hora de tu vida. No era mi intención que lo pasaras mal y que tu sombra no crezca por haberme escuchado. Que sepas perdonar y saludarme cuando nos encontramos en la calle. Mi deseo para cada uno de nosotros es que tengamos luz para el camino y que tengamos humildad en la gestión de nuestra sombra y paciencia inteligente con la sombra ajena. Y ahora me callo la boca y a ver qué pasa. Jorge, no sé si te paso la palabra, lo paso a Horacio, lo paso a Charlie. Quiero pedir 1000 disculpas antes del programa, antes de la charla comenté que tengo 3 compromisos seguidos y por eso me tengo que retirar. Uno, ya lo dije, que era uno de una nieta que terminó el jardín, que por suerte se hizo presencial el tema, gracias a Dios y la Virgen. El segundo tema se vincula con un cumpleaños de un hijo mío y el tercer tema se vincula con que tengo el Zoom ahora a las 9 de la noche, o sea que lo voy a hacer en el auto mientras voy a lo de mi hijo, con todo lo que nuestro, a raíz de que estamos iniciando el juicio político, lo está haciendo por un lado con un sentido de cardio de la coalición cívica y nosotros lo estamos haciendo por otro lado. Pido disculpas si en algún momento estuve un poco vehemente, un poco disruptivo, utilizando esa palabra de moda, pero la verdad que tengo la necesidad de decir porque creo que a veces nos movemos en un mundo en que no nos decimos la verdad en la cara y con mucha hipocresía y realmente todos tenemos que pensar que la culpa no la tiene el otro, sino que la culpa es compartida. Obviamente quien está más alto en los niveles de poder va a tener más culpa, pero como digo yo siempre, no vienen de otra galaxia ni de otro planeta. Así que les pido disculpas, que me tengo que ir. Ahí veo a Matilde Beckerman, a varias amigas que tendría que verlas en el Zoom de las 9 de la noche de la Campe, pero sepan que, bueno, las decisiones que toman ese grupo, donde está Matilde, Gladys, no sé, un montón acá, bueno, está por ahí Vero Uber, está Bea Calleja, Briglia, todas las decisiones que toman ustedes, yo simplemente acompaño. Y hay que ponerles más fuerza y más garra, porque esa es la savia vigorosa que tenemos nosotros, los que tenemos algún grado de dirigencia política, que nos animan a seguir luchando y que nos comprometen nuestros hijos, nuestros nietos, pero también esa gente que conocí yo a través de todo esto. Por eso te quería decir, Ray, que me encantó, como yo terminé con el deber de la esperanza y vos hablaste de la esperanza,
esa gente también, recién se lo dije, chateé con una, le mandé un mensajito a alguien del grupo, lo voy a decir, Bea Calleja, porque por algo que puso tuve necesidad, ¿no? Ese defecto que tenemos los abogados que estamos en dos cosas a la vez. Bueno, y tenía necesidad porque justamente creo que ese grupo de gente que se ha movilizado, que era pequeñito y que ahora fue creciendo, entre los que está, por supuesto, Horacio Pérez, el Numen de Defensa de la Democracia, es lo que nos compromete día a día a muchos de nosotros y es como el respaldo que tenemos, o sea, es como que si no tuviéramos ellos, por eso sentiríamos huérfanos, así que gracias a todos ellos. Veo muchos, no lo voy a nombrar a todos, pero veo, lo que pasa es que a Matilde Beckerman la veo en distintos, tiene varias pantallitas, se ve. Bueno, muchísimas gracias, Ray. Horacio, queda no sé, todo ¿me en tus escuchan a manos. mí? Sí, No, ahora no, sí, ahora sí. acá. Ahora está Gracias, con Jorge. Graciela Dragone. Bueno, Perdón, muchísimas pero gracias. compartí el ID con muchos que no podían entrar. Bueno, por lo menos no tuvimos las experiencias desagradables que tuvimos las últimas veces. Les agradezco infinitamente y les pido mil disculpas que me tengo que ir. Gracias. Gracias, Jorge. De todo corazón. ¿Me escuchan acá? Sí. ¿Acá me escuchan? Sí. Ah, me escuchan. Bueno. Exactamente, Horacio. Perdón. Les pido mil disculpas a todos, pero he tenido 80 millones de problemas técnicos como para poder ingresar, igual que muchos de ustedes. Evidentemente no sé qué es lo que pasó, pero no soy un campeón de la informática. Creo que si tuviera 20 años menos o 30 años menos, estaría, digamos, ya conectado desde una hora antes. Pero evidentemente tuve problemas técnicos como para poder ingresar. Por un lado eso. Por otro lado, estuve escuchando atentamente tanto lo que dijo el diputado Enríquez como lo que estuvo hablando Ray, y nosotros habíamos tenido una charla previa también con Ray acerca de muchos problemas que se veían en los grupos. La desesperanza particularmente es una de las cuestiones que más se ve en función a que mucha gente utiliza a veces los grupos, no sé si bien o mal, porque no es cuestión mía de ponerme a juzgar, simplemente que algunos sienten que hay, digamos, una cuestión de, digamos, de largar emociones y largar cuestiones o tratar de convencer a otros de creencias que ya tienen los demás, porque si estamos más o menos todos juntos en un grupo es porque con toda franqueza tenemos esas creencias comunes. Entonces, a veces se convierten un poco, digamos, en un lugar a donde lo negativo, digamos, surge, es un lugar de sombra en lugar de ser un lugar de luz. Y lo que pretendemos es que casualmente sea un lugar de luz, ¿no es cierto?, compartido y que pueda ser también conducente a algo, que nos lleve a un objetivo, que nos lleve a algún lugar, porque mucha gente siente que simplemente se queda uno en la queja, ¿no? Y con toda franqueza a veces, digamos, ese tipo de cuestiones hace que algunas personas también se hayan ido de los grupos, ¿no? Entonces, un poco, digamos, Ray, a quien lo hemos convocado hoy, ¿no es cierto?, quería preguntarle cómo advierte él este fenómeno nuevo, ¿no es cierto?, donde, bueno, relativamente que es nuevo, digamos, todo esto que tiene que ver con internautica y demás, a donde se producen, digamos, todos estos grupos de WhatsApp, a donde ya no es lo mismo que antes, en donde poder aparecer en un canal de televisión o en un diario, digamos, era la excepción, y hoy en día se manejan, digamos, banderazos o se manejan un montón de cosas a partir, digamos, de este tipo de grupos. ¿Cómo ve él, digamos, en todo este tema, las luces y las sombras en los grupos estos de WhatsApp y de alguna forma, digamos, para ser más concreto, ¿no? Y de alguna forma, ¿cómo podríamos conducirnos? Él dijo, yo creo que una cosa muy importante, él dijo, teniendo fe en uno mismo, ¿no es cierto? Y sabiendo de que, creo que es así, Ray, corregime si estoy, porque a lo mejor escuché mal, pero vos dijiste en determinado momento de que una de las cuestiones más importantes es tener fe, digamos, en uno mismo y creer en lo que uno piensa, ¿no es cierto?, como para poder después compartirlo. Esto, digamos, es algo que creo haberte escuchado. A ver. Creo que de alguna manera o forma lo que está en juego siempre es la identidad en quién
es cada uno. No solamente lo que hacemos, sino en quién nos vamos convirtiendo con cada día que pasa. Y no subestimemos las dificultades y los desafíos. Imagínate si existiera la Asociación Argentina de Panadería Teórica. Supongamos que existiese este tipo de asociación, que se reúne para hablar de la teoría del pan, y el pan en el medioevo, y el pan y la imagen del Padre. Y algún día en una reunión alguien diría, mira, vengo acá todas las semanas y en algún momento vamos a hacer algunos pancitos, ¿viste? Alguien vamos a hornear. Y la persona diría, no, esta es la Asociación Argentina de Panadería Teórica. Nosotros no hacemos pan. Entonces, ok, más allá de mi irreverencia, está bien tener cierta teoría clara, ¿no? Amémonos los unos a los otros, hay que amar al prójimo, hay que amar al enemigo. Suena, bueno, qué claro que es. Bueno, bajarla de la teoría al día a día. ¿Cómo amo a alguien que quiere despojarme de todo lo que tengo? ¿Cómo me manejo con este tipo de presencia en mi vida? ¿Cómo me manejo con una situación? En cualquier lado, no lo vamos a localizar. Yo he vivido muchísimos años en Argentina más que en cualquier otro lado, y ahora tengo más que 60 años. Donde los temas son recurrentes. ¿Qué hago con las dificultades reales, inmediatas, y donde hay peligro, hay complejidad, y donde descubro un lado mío que no es del todo luminoso? No sé qué pasa a ustedes. Si alguien me insulta a mí, respiro hondo. Intento no pagar con la misma moneda, pero hay una litanía de palabras que surgen en mí que no podría compartir con mi abuela o con mis hijas. Y no me considero lejos de lo normal. Si yo choco el dedo chico de mi pie con el pie de la cama a la madrugada, yo no digo, oh santos cielos, mi piernita, ¿viste? Estoy a las puteadas limpias. Y lo mismo en otras situaciones, pero ¿cómo lo gestionamos? La identidad es emergente de esto. Es un desafío. ¿Qué es lo que necesitamos? No estar solos. Este es en primer lugar. Porque en este mundo donde se han multiplicado los medios de comunicación, también se han multiplicado las maneras de hasta hostigar a personas o hacernos sentir de que somos chicos frente a realidades más grandes y más fuertes que nosotros. ¿Qué es lo que necesitamos? Conexión, comunidad, acompañamiento. Voces que dan otro mensaje. No puede ser la voz que, como escrituras sagradas, hablan de que gritan en un desierto, pero que haya una voz que convoca a otro tipo de camino. La tecnología de la información es una herramienta muy poderosa. Y es interesante, hay gente que tiene mucho más control sobre esta herramienta, que filtra, no que filtra, que se repite, que circula, que no circula. ¿Cuál sería parte de la respuesta? Comunidad humana. Y vivir esta tecnología como manera de conectarnos personalmente y no vivirlo como meternos en un botecito en un océano donde podemos terminar inundados por como cualquier cosa. ¿Cuál es el peligro con esta tecnología? La pérdida de identidad, la pérdida de camino, la pérdida de equilibrio.
¿Cuál es la luz de esta tecnología? Posible acceso a personas y la posibilidad de vínculos nuevos. Yo viví esto a lo largo del año. A través de Zoom me conecté con alumnos del coaching, por ejemplo, de todos lados en Argentina, donde se localmente no hubiera pasado. Ya he vivido experiencias de formación online de gente hasta en otro país, pero solamente me enseñó a que también puede facilitar la generación de vínculos muy, muy valiosos. ¿Cómo abordar? Es una herramienta. Un bisturí en manos de uno es cirugía, en manos de otro es un asalto. Si el bisturí es una herramienta distinta, si está en manos del cirujano o del chorro. Y ojalá que tu cirujano no está a los dos, digamos, este es otro tipo de desafío, otro tipo de problema. Pero la cuestión es, ¿cuál es la intención? Todo que el ser humano ha inventado, ha encontrado la manera de darle un fin luminoso y oscuro. ¿Qué necesitamos? Usar la tecnología para nutrir comunidad y conexión con personas que para nosotros valen la alegría y el esfuerzo. Y no meternos en ciertos espacios en el mundo virtual, donde sabemos de antemano que no nos sirve, porque no es nutritivo. Como hay lugares donde uno no pisa físicamente, mejor no ir con el mouse tampoco. ¿Qué hacer cuando uno hace un comentario? Me ha pasado y de golpe aparece un diluvio de insultos. ¿Qué pasa cuando por un comentario sencillo, claro, a mi juicio no ofensivo, solamente representando otra posibilidad, llega hasta sorprendentemente de ciertas personas, conocidas, desconocidas? Es un arco iris de emociones a gestionar. Yo elegí en cierto momento pedir conversaciones con ciertas personas y a ver qué se podría conversar. Y también aprendí a soltar lo que yo no evalúo que yo no puedo modificar o cambiar. Yo vivo situaciones de tremenda diferencia de opinión, realmente profunda, ¿no? Diferencia de opinión, con personas también a quienes quiero. Y intento rescatar el querer a pesar de estas diferencias. Es lo que yo intento hacer. Porque la otra opción para mí es perder lo luminoso a causa de las diferencias. Y intentar estar de acuerdo en estar en desacuerdo y intentar rescatar. Es posible, a veces sí, en mi experiencia, y a veces no. Hay gente que ya no me habla más. Y este también es parte del camino. Perdón, Ray, pero yo siento que eso en la Argentina de cuando yo era chico, tal vez, no sé si es porque no lo recuerdo o me agarró el alemán, como dicen por ahí, ¿no es cierto? Pero no existía esta cuestión tan tremenda de tanto enojo, ¿no es cierto?, de los unos con los otros en el común de la gente. Parecía, digamos, una mesa, digamos, familiar, donde se podía discutir de política, pero de una manera coherente, donde no se levantaban y se separaban familias, ¿no es cierto?, donde no se iban amigos, ¿no es cierto?, enojados a lo mejor por alguna opinión que no les gustaba. Esto, digamos, comenzó a ocurrir desde hace relativamente poco tiempo
en la Argentina, digamos, que yo recuerde, digamos, hará, digamos, con el tema del kirchnerismo, digamos, empezó a surgir, digamos, este tema, y básicamente, digamos, no se encuentra, digamos, una respuesta que pueda ser compatible, digamos, como para poder arreglar la grieta, porque aparentemente, digamos, es una cuestión de nunca terminar. Quien piensa A y quien piensa B. Y encima, quien piensa A está enojado con quien piensa B y viceversa, ¿cierto? Es una cuestión realmente bastante dura porque a veces, ¿no es cierto?, desde el mundo no A ni B, sino desde el mundo K, se tira con munición gruesa, ¿no es cierto?, y particularmente desde el poder, porque básicamente, digamos, hay una serie de ataques a libertades individuales, hay ataques, digamos, a propiedad privada, acá hay gente también del campo que están, digamos, escuchando en este momento, y de alguna forma, digamos, hay que encontrar una respuesta a esto. Vos hablaste hoy de Irlanda del Norte, donde hubo también una terrible crisis, que vos creo que un poco, digamos, asimilaste algo de lo que podía haber pasado allá, ¿no es cierto?, con algo que estamos viviendo nosotros acá. Creo que en definitiva, salvando las diferencias, obviamente, ¿no? ¿Cómo ves que de alguna manera esto pueda zanjarse? ¿Con un pacto de la Moncloa, por ejemplo? ¿Con algún tipo de acuerdo, digamos, donde uno tenga que tragarse muchos sapos y el otro también? ¿O simplemente con el paso del tiempo y con el olvido de determinadas figuras que hoy parecen prominentes, digamos, para que esta grieta, digamos, se perpetúe? No sé, te pregunto desde mi ignorancia. Y parte de mi respuesta es esto. Yo dejé de creer en los peces de colores ya a los 8 o 9 años. Cada uno tiene su camino de vida. Yo ni siquiera me duraron hasta la adolescencia. Cuando hay una persona que se fanatiza por una visión, uno de los elementos de el fanatismo en sí es la caída de lo que es escucha. Y los peligros que hay en esto. Yo he dicho a personas que sostienen cierta mirada, yo dije, mira, según la mirada que vos sostenés, vos ya sos el enemigo. Es la cosa del relato. Y yo dije, porque, no sé, tenés un auto y un departamento, ya sos un opresor. Según el diccionario que se usa. Entonces, ¿cómo ser real optimistas? En una situación de choque, estoy consciente de que parte de mi filosofía de vida o mi enfoque, según la persona que me escucha, parece débil. Estaría dispuesto a decir que es blando en el sentido de permeable, de querer ser una oferta, una invitación. Pero en mi experiencia, a mí me ha llevado mucho más esfuerzo y energía intentar dialogar a pesar de la sensación de estar, como se dice, hablando con la pared, que cerrarme y tener este tipo de silencio que es nada más que el reconocimiento de la imposibilidad de conexión. Now, ¿cómo reconocer el desafío de vivir cada conversación según su emergente? En el mundo que se fanatiza, ¿cómo aparece? Mi experiencia es que hay una especie de fundamentalismo. La verdad es tal y no hay otra. Hay una especie de iluminismo que yo escucho a personas mirándome diciendo, pobrecita, el tema es que vos no entendés. Pero si te iluminaras como yo, entenderías cómo son las cosas.
Y hay una especie de dialectismo y este pasa en cualquier dominio. Pero frente a la presencia de esto, en causar diálogo es sumamente difícil. Si yo tuviera un estilo, sería esto. Intento hablar de hechos y su significado. Y intento trabajar con preguntas. Y acepto que ciertas conversaciones pueden avanzar y otras no. Entonces, en lo práctico, ¿cuál es mi filosofía? Ofrecer diálogo, pero también estoy consciente de que hay ciertas creencias mías que son, a mi juicio, saludablemente parte de mi identidad y las voy a defender. Buscaré hacerlo con respeto, ojalá con coraje, pero saludablemente hay cuestiones a que digo no. Now, ¿cómo seguir ofreciendo diálogo, pero siendo muy claro con respecto a lo que es, podemos decir, como de alguna manera abierto a una nueva síntesis? Y lo que realmente no es negociable, si queremos poner esta palabra en sí. A mí me Sí. gusta intentar dialogar con este tipo de interlocutor. ¿Qué pasó en Irlanda del Norte? Una confluencia de factores. Había una conversación que ofrecía un camino de carácter socioeconómico, acoplada con otra conversación que hablaba de salir de un ciclo de venganza. ¿Cómo se encauzó? Encontrando a personas por ambos lados de una grieta que estaban, cada uno a su manera, cansadas de lo existente y deseando algo nuevo y mejor. ¿Qué pasó primero? Lo que suele pasar en la historia de la humanidad, y lo digo pidiendo disculpas a los varones presentes, las mujeres generaron el avance. Entre mujeres famosas de la Argentina están las madres que empezaron a caminar en la plaza hace tantos años. En Irlanda del Norte eran las madres que se reunían para rezar por ambos lados de la grieta. ¿Por qué? Porque estaban conscientes de que esta grieta no era futuro para sus hijos. Fácil bajo ningún punto de vista, inmediato tampoco. ¿Qué indicadores hay? Parece que la mujer se despierta primero, con todo respeto para los varones. Hasta Eva en el jardín, en paraíso, vivió la conversación. Serpiente no era un mal tipo en simbología antigua, ¿no? Era la voz del espíritu. Parece que la mujer escucha primero. Nosotros somos más peatonales, chicos. Por algo Miguel Ángel, cuando pintó la Sistina, antes de que Adán recibió vida de Dios, Eva ya estaba hecho atrás. El Papa estaba casi con un ataque de epilepsia cuando vio las consecuencias, pero no pudo tocar la Sistina. ¿A qué me refiero? Que lo intuitivo y el corazón y la posibilidad de esta conexión es donde parte del futuro de cualquier país que quiere crecer existe. Porque las tripas y el cerebro nos llevan por otro camino. Entonces el gran tema es cómo tocar el corazón del otro. Pasa a ser el desafío. Hasta este otro que se ha declarado mi enemigo. Cómo tocar el corazón de este otro. Y no estoy siendo
etéreo o agregando azúcar. No, bajo ningún punto de vista. Yo he trabajado en situaciones de villa donde me gustaba o no me gustaba, tenía que interactuar con los mismos vendedores de la droga, que para mí era la muerte, que ahí paseando por las calles. Y a veces decía, ¿cómo llego a este? El día cuando tiras la toalla, este día es muy triste. Pero nadie en ningún momento en mi vida, desde infancia, me dijo que iba a ser fácil. Nadie. Perdón, soy muy verborrágico, se me fue. En términos náuticos, me fui al carajo otra vez, Horacio. ¿Qué querés? Está bien, no te hagas problema. A veces también nos pasa a nosotros, muy frecuentemente. Pero bueno, sí, es verdad. Bueno, vamos a, yo te agradezco profundamente que hayas tenido esta charla con nosotros. Básicamente, ya creo que empezó esto a las 7, son 9 menos cuarto. Empezó tardíamente para mí, pero creo que ya hemos básicamente avanzado sobre un horario propio como para ir cerrando. Y realmente, bueno, te agradezco muchísimo tu participación en todo esto. En esto de gestionar luces y sombras, ¿no es cierto? Que en definitiva es lo que creo que estamos haciendo todos los días y tratando de entender o comprender al otro, ¿no? Y seguir dialogando. Yo me quedo con esto de seguir dialogando, tratar de entender y comprender al otro, tener fe en uno mismo, no abandonar los principios que uno se plantea, pero tratar de no imponerlos, ¿no es cierto? Y como dice, bueno, hay una serie de preguntas que dijeron cómo dialogar con alguien que no quiere dialogar, ¿no es cierto? Pues esta también es otro tema, es una pregunta que se hizo acá en el grupo, ¿no? ¿Cómo dialogar con alguien que no quiere dialogar? Y que lo único que hace es plantearte que vos sos un ser inferior o tenés que someterte a sus principios, o precisamente, digamos, hay un tema de como de hegemonía de pensamiento, donde no hay un otro. Este es otro tema. Y en primer lugar, haces valer a vos mismo y no compras el relato de la otra persona. No permitís que alguien emita este tipo de juicio sobre uno mismo sin contestar, más allá de la escucha o no escucha del otro, porque vos necesitas escucharte a vos haciéndote valer, más allá del relato del otro. Es el amor propio, a mi juicio, exige esto, de poder decir en espacios, yo sé quién soy y qué quiero hacer y ofrecer. Estoy muy lejos de donde vos me estás ubicando, más allá de tu relato. Y hay un desafío de manera impecable presentarnos y declarar quiénes somos nosotros. Este para mí es uno. El segundo es ofrecer diálogo, que sea parte de nuestra oferta. Y el tercer es defender lo que para nosotros son los valores que son lo importantes para nosotros y salir a buscar el camino guiado por nuestra propia visión. ¿Cuál es la respuesta? En el análisis final, tener una visión que nos guía y pelear por esta visión. Y conectarnos con quienes podemos conectar. Las declaraciones ajenas sobre mi persona no las puedo prohibir o eliminar sin convertirme en un monstruo. Hay momentos cuando
el desafío es tremendo. Ujú. Cómo yo veo en chat, cómo dialogo con cierta persona política, con una Cristina Fernández de Kirchner o un Alberto Fernández, cómo dialogo con estas personas. Primero, ninguno de los dos a mí me van a dar la hora, entonces yo la tengo que abordar desde la pura fantasía. Pero me imagino usando preguntas que bastante rápidamente terminarían en yo siendo echado del edificio. Si tuviera que imaginar la conversación, me imagino con una pregunta que no imagino que sería muy bienvenida. Esta es la respuesta más honesta em, que yo puedo decir. Y hay que saber defender un punto de vista. Pero para mí, más importante aún, hay que tomar tiempo para aclarar nuestra visión de vida. Y va más allá de los desafíos de la hora en términos de la realidad socioeconómica política. Hay otra pregunta en juego acá. ¿Para qué vivir? En el atardecer de la vida, que me gustaría haber intentado lograr, ya que mi tiempo es el único recurso no renovable a que dedicar cada día. E ir a favor de esto, por naturaleza, me va a poner en contra de ciertos factores. Pero creo que necesito una visión que me guíe. Ujú. Y cómo bajo esto a mi real círculo de poder. Que es un gran peligro que yo veo parte de la sombra de hoy, que vos y yo terminamos viviendo una conversación que no tiene nada que ver con nuestro real círculo de poder e influencia. Que vos y yo terminamos pensando, ¿qué puedo hacer para cambiar tal cosa en tal espacio? Cuando mi capacidad causal es o no existente o tan sistémicamente compleja que no lo puedo detectar. Pero ¿qué hace? Me lleva a un espacio donde es muy difícil sentir conexión con mi real poder. Y la conversación mucho más poderosa y que en muchos ámbitos no quieren que cada uno de nosotros vivamos es qué visión me guía y cuál es mi real poder en el día a día. Y cómo colectivamente este puede llegar a impactar. Y yo veo, este es el desafío, ¿no? Que cada uno encuentra en esta crisis actual algo que es un medio y no un fin. Que mi fin no es resolver esto. Mi fin es vivir la vida que yo declaro dispuesto a vivir. Y esta etapa en la historia pasa a ser la manera en que yo intento ser yo. Entonces yo quiero intentar invitar a la persona que me insulta a conversar. ¿Por qué no podemos conversar? Y si me sigue insultando, le voy a decir, mira, está bien. Será para otro momento. Y voy. Y sigo y me higienizo de este momento, pero no dejo que el día pase sin intentar algún accionar a favor de la visión que a mí me guía. Bueno, Estos grupos, Horacio, son células, moléculas, son lugares de encuentro, son espacios donde yo veo, leyendo, lo que nos duele, lo que nos enfurece, lo que nos desanima y lo que nos eleva. Mi deseo, que a veces el odio que observo que personas quieren nutrir en mí, que yo lucho para que no pase.
No voy a odiar a personas. Sí voy a dirigir mi esfuerzo en contra de asuntos que creo que no corresponden. Y este es otro tema. Está bien. Te quería decir, bueno, cumplido ya que prácticamente son casi las 9 de la noche. Perdón. Sí. Te quería decir que ya cumplido que un poco son las 9, casi las 9 de la noche, vamos a cerrar por hoy, digamos, esta charla, y te agradezco muchísimo todo lo que has aportado durante el día de hoy. Yo creo que ha sido muy claro, has dado luz a muchos temas que para nosotros, o al menos para mí, tenían sombra. Así que bueno, y también nuevas sombras, porque surgen nuevas preguntas también, pero sería como una charla interminable realmente. Ha sido realmente un placer muy grande haber estado contigo, Ray. La verdad que te vamos a convocar en otra oportunidad, si es que ya formás parte vos de Defensa de la Democracia, así que Sí. sabés en definitiva qué es lo que pasa dentro de nuestro grupo. Ya desde hace mucho tiempo que no te veo participando mucho por tu intensa actividad, pero de todas maneras ya sabés quiénes somos. Te mando un gran abrazo, les agradezco a todos inmensamente que se hayan puesto, digamos, a disposición para esta charla. Y espero, bueno, que hayan podido tener la bendición de haber podido encontrar nuevas preguntas o haber encontrado alguna respuesta, ¿no es cierto?, a ciertas cosas que nos pasan, aún dentro de los grupos estos de WhatsApp, ¿no? Que era un poco, digamos, la crítica que se estaba haciendo. Muchísimas gracias, Ray. Gracias a ustedes. Mil gracias. Espectacular, Ray, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, muchísimas gracias. Gracias a los organizadores. Gracias, Bueno, Horacio. muchas gracias. Y yo ahora digo Gracias, gracias. No, yo digo gracias, Matilde. Y a todos. Bueno, muy bien. Muchas gracias. Que Gracias. pasen ustedes muy bien. Gracias por todo.